Buenos días, buenas tardes, buenas noches según corresponda. Joaquín Mateos es mi nombre. Bienvenido a esta clase ya número 12 de Introducción a la Programación Web, en la que estamos viendo HTML. El día de hoy vamos a ver listas. Vamos a ver listas ordenadas, listas desordenadas. Y vamos a ver cómo darle algunos estilos particulares. Cómo cambiarle, por ejemplo, el icono que tenga delante de la lista, que sea un punto, que sea un cuadrado. O si son ordenadas, que sean letras, números romanos, por ejemplo. Y también vamos a ver la introducción a dos grandes grupos de etiquetas que son los block y los inline, o sea, los que son en bloques y los que son en línea. Así que bueno, vamos para eso a ver la documentación de 3W School. Vamos a dirigirnos a la página de 3W School, la parte de HTML list, donde tenemos nuestras listas. Y aquí vemos lo que les decía recién. Tenemos por un lado las listas desordenadas, o sea, que no importa el orden en realidad, que dentro de la lista el orden no es lo relevante. Y después tenemos las listas ordenadas, donde sí interesa marcar un orden. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D y así, por ejemplo. Muy bien, vamos a ver cómo definirla. La definición es bastante sencilla. Es una etiqueta que es UL, que significa listas desordenadas, o sea, un sorted list, un ordered list. Y después tenemos cada elemento como un list item. Por eso LI es la etiqueta para cada ítem. Vamos a ver cómo definir. Vamos a utilizar la herramienta de 3W School. Vamos a ver el ejemplo. Fíjense que nuestro documento HTML tiene un cuerpo que tiene nuestro título aquí con un H2, un heading 2. Y tenemos una lista desordenada. Y con tres elementos, tres list item. Y aquí nos marca los tres ítems. Por defecto, las listas desordenadas se marcan con un punto negro al lado izquierdo. Y tienen una pequeña tabulación. Si podemos ver, este sería nuestro margen. Y tenemos esta tabulación para separarlas, ¿sí? Muy bien. En el caso de las listas ordenadas, la diferencia es que en vez de ser UL es OL, ya que es ordered list, listas ordenadas. Y los ítems, exactamente igual que el otro, como son los list item, LI. Vamos a ver el ejemplo y vamos a ver que por defecto, fíjense que el código es muy similar, solo que cambia la UL por OL. Y la diferencia es que le pone un número, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Muy bien. Vamos a ver una pequeña cosita aquí. Supongamos que tenemos coffee. Dentro de coffee tenemos dos variedades de coffee. Podríamos hacer que no interese el orden. Por ejemplo, podemos hacer un UL. Siempre tenemos que cerrar nuestras etiquetas. Y aquí adentro podemos tener, por ejemplo, cortado, que es un tipo de café. Y podremos tener no sé, un cappuccino. No sé si se escribe así. No tomo café, así que disculpenme. Y verán que en este caso tenemos nuestra lista ordenada. 1, 2 y 3. Y adentro tenemos una lista desordenada de dos elementos debajo del elemento coffee. A diferencia de el ejemplo anterior de listas desordenadas, este pone un punto blanco. Esto hace referencia a que es un segundo nivel. Si por ejemplo dentro de cappuccino tuviésemos otra lista, vamos a suponer que sea, vamos a tabularlo para que quede un poco más claro, descafeinado y otro que diga común. Fíjense que cambia el icono de vuelta. Ahora es un cuadrado negro. Y así sucesivamente iría cambiando según los niveles. Eso para poder identificar en qué nivel de nuestra lista estaría. ¿Para qué es útil esto? Por ejemplo, los capítulos de un libro. Ustedes verán que los capítulos normalmente tienen un número, porque están ordenados desde el 1 en adelante, o con números romanos, por ejemplo. Y aparte tienen temas dentro de los capítulos. Que ese temario, que no es un tema, no es ordenado ese temario, podría ser con una lista desordenada y nos mostraría esta forma. Si tuviese un subtema, alguno de esos capítulos, también lo podríamos hacer como en este caso, ¿ven?
Muy bien. Y vamos a checar esto de vuelta. Y vamos a ver otro tipo de listas que no es tan utilizado, que es la lista de descripciones. Si ustedes se fijan, en la lista de descripciones tiene una peculiaridad. Que no tienen números, ni una marca al costado, ni siquiera la tabulación en los ítems principales. ¿Para qué se utiliza esta lista? Es una referencia, o sea, el nombre de lo que queremos y abajo lo que estamos definiendo, ¿sí? La definición. Lo que vamos a definir y su definición. Fíjense que en este caso es el término, es DL, ya que es una description list, DT porque es un término, un description term, y DD que significa que es un description describe, o sea, la descripción del término que tenemos arriba. La única diferencia, este guión incluso no se lo agrega ya que está aquí a mano, le vamos a quitar para ver. Lo único que hace la diferencia en esta lista es que principalmente los términos no están tabulados y no tienen ningún icono a la izquierda. Y la descripción está tabulada sin ningún tipo de icono. Esto básicamente nos sirve para poder tener, como decir, bueno, tengo una lista de términos y definiciones que van a ser de utilidad, como un diccionario, por decirlo de un modo. Entonces tenemos el nombre de la palabra y su definición. El nombre de la palabra y su definición. Y así. Esto nos podría servir en nuestro sitio, por ejemplo, si tenemos terminologías muy específicas, muy técnicas, y tenemos un glosario donde la gente puede ir a ver si, bueno, terminología de algunas palabras en particular que va a encontrar en nuestro sitio, en la documentación de nuestro sitio. Y para esto se utilizaría una description list. No es tan utilizada, es más normal ver las otras listas, pero es importante saber que existen. Muy bien. Dentro de lo que son listas, vamos a ver cómo poder parametrizar algunas partes de los estilos, tanto en las listas desordenadas como en las listas ordenadas. Vamos a empezar por las desordenadas. En las desordenadas tenemos la peculiaridad de que podemos darle un estilo que va a determinar el tipo de icono que utilizar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro Visual Code. Vamos a ir a nuestro archivo que habíamos empezado. Que originalmente se llamaba Hola Mundo. Después le cambié a index.html. Y aquí tenemos Hola Mundo. Y tenemos las dos definiciones que habíamos sacado de Wikipedia. Vamos a hacer una pequeña lista. O vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que cada uno de estos párrafos se convierta en un ítem de la lista. Entonces podemos poner, por ejemplo, vamos a eliminar la etiqueta P. Ambas etiquetas P. Y las vamos a incluir dentro de una etiqueta de una lista. Vamos a hacer una lista primero desordenada. Recuerden que la lista desordenada es UL de... no me sale la palabra muy bien en inglés. Desordenada en inglés. Y LI de list item. ¿Sí? Muy bien. En el primer caso vamos a agregar este párrafo. Y en el segundo vamos a agregar este otro párrafo. Vamos a borrar un poco de espacios. Vamos a guardar. Y vamos a ejecutarlo. Vamos a abrirlo. Teníamos, ¿cierto? Nuestro background. Que si lo vamos a eliminar por un momento, lo tenemos nuestro estilo. Le vamos a comentar esta parte de códigos. Déjenme recordar cómo comentar. Aquí está. Recuerden que cuando hablamos de comentarios dijimos que cada lenguaje tenía su forma de comentar. En el caso de CSS se comenta utilizando este símbolo. El slash con un asterisco y cerramos al revés. Asterisco y el slash. Muy bien, guardamos el CSS. Y refrescamos. Y fíjense que ahora nuestros dos párrafos son elementos de una lista que por defecto tienen un punto. Vamos a agrandarlo un poco. Por defecto tienen un punto y tienen esa tabulación desde el margen izquierdo. Muy bien, vamos a darle, por ejemplo, estos estilos. Estos estilos es para poder cambiar el punto o el icono que tenga a nuestro costado. Y para eso vamos a hacerlo mediante nuestra hoja de estilo. Vamos a ir a teníamos nuestra etiqueta UL.
Se la vamos a poner a todas directamente para no darle un ID ni una clase. La clase todavía no la vimos, eso para la próxima. La clase que viene vamos a ver clases precisamente. Es sumamente interesante para darle el formato a nuestra página. Y aquí vamos a utilizar esta propiedad, listStyleType. listStyleType. Por defecto me trae disk. Fíjense. Disk es el disco redondo ese. Vamos a guardarlo. Refrescar y fíjense que no cambia. Disk es ese punto negro. Es como un disquito negro básicamente. Pero después vamos a utilizar Cycle. Vamos a utilizar aquí Cycle, que es un círculo. Es el círculo vacío, ¿sí? El punto blanco. Era el que antes vimos como en el segundo nivel de nuestras listas. O Square, por ejemplo. Square, que significa cuadrado. Podemos ver nuestro cuadrado negrito, que era el tercer nivel de nuestra lista. Pero nosotros podemos definirlo aquí. Muy bien. Fíjense que podemos utilizar otro tipo de selecciones. Incluso podemos ponerle un none, que significa que no tenga. Vamos a poner Armenian, por ejemplo, solamente para probar. Y fíjense que no sé muy bien cómo es la tipografía armenia, pero ahí tenemos en este caso. O podremos decimales, a ver, por ejemplo, con 1 y 2 son los números. Podríamos, a ver, latino, en upper, significa con las letras básicamente. Podríamos utilizar initial, que es el punto, básicamente. Y así podríamos ir probando. Yo sinceramente no conozco todos. Conozco los básicos. Y aquí podemos ir seguir probando, ¿no? Esto, como verán, ya son para listas ordenadas. Que ahí vamos al caso. En el caso de las listas ordenadas. Bueno, esto es lo que vimos de las listas desordenadas. En el caso de las listas ordenadas, tenemos otra propiedad que es el type. Vamos a cambiar, vamos a eliminar esta propiedad de aquí. Vamos a ir a nuestro UL y lo vamos a convertir en un OL. Si se acuerdan, es order list. Y le vamos a agregar el valor type. Fíjense que tenemos estas 5 opciones, que es números, letra minúscula, letra mayúscula, romano minúscula y romano mayúscula. Son las 4 opciones del type. La diferencia de hacerlo con los estilos es que en este caso es automáticamente HTML interpreta la propiedad, el atributo type del OL y se lo asigna. Por ejemplo, le vamos a poner que empiece en la. Y nosotros también tiene otra propiedad, tiene el start. El start, por ejemplo, le podemos poner que empiece en la H. ¿Sí? Vamos a probar esto. Perdón, el start es numérico. Por ejemplo, en la posición 20. Ahí está. TU, ya que la posición 20 y 21, ¿sí? Si por ejemplo fuese numérico, 20-21, ¿sí? Si fuese romano, por ejemplo, romano minúscula, sería 20-21. Un romano mayúscula, 20-21 en romanos, o en letra minúscula, TU, ¿sí? Es otra de las ventajas que tiene hacerlo directamente con los atributos de OL, en el caso de las listas ordenadas, ya que le podemos dar tanto el tipo como donde queremos que comience. Muy bien. Esto es con lo que es listas. ¿Cuándo le van a dar utilidad? Por ejemplo, al momento de estar mencionando utilidades de un software. Entonces le pueden marcar ahí con una lista desordenada cuáles son sus funcionalidades, o quisieran hacer en la dirección o los teléfonos listados, ¿sí? Y que aparezca con un punto al costado, o si no quieren el punto utilizan el style none. Muy bien, en el caso del último tema que quería tratar hoy, que es block y inline, que básicamente son etiquetas. Las etiquetas de HTML están separadas en dos, las que son en bloque y las que son en line. Ya hemos visto algunas de esas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la etiqueta P de párrafo es una etiqueta del tipo block. ¿Qué significa? Que sí o sí va a empezar una nueva línea.
por defecto. Aunque lo ponga al lado de otra etiqueta P, por ejemplo, al lado de cualquier otra etiqueta, va a empezar debajo. En cambio, las etiquetas inline van a empezar al lado, van a ir una al lado de la otra. ¿Cuál es el caso de la etiqueta inline que habíamos visto? Por ejemplo, las imágenes. IMG es una etiqueta inline, que básicamente si yo pongo dos etiquetas IMG una al lado de la otra, va a aparecer una al lado de la otra. O una etiqueta, un texto y al lado de un IMG, va a aparecer al lado del texto, ¿sí? No va a aparecer abajo, salvo que por una cuestión de tamaño no entre, lo va a disponer abajo, entraría a su lado, ¿no? Muy bien, y acá tenemos cuáles son las etiquetas del tipo block y aquí cuáles son las etiquetas del tipo inline. Por ejemplo, la etiqueta A que ya vimos, o la etiqueta B que era, si se acuerdan, para poner en negrito una letra, al igual que el strong, o la etiqueta small que también vimos. Todas esas etiquetas son etiquetas lineales, inline. Muy bien. Y vamos a ver ahora dos etiquetas muy rapidito que son div y span. Div sobre todo va a ser una etiqueta que vamos a utilizar muchísimo porque son para hacer pequeños bloques donde ahí dentro pondremos un montón de cosas como un formulario, como texto con una imagen, cosas por el estilo. Y gracias a la utilización de CSS o de un framework como Bootstrap vamos a poder utilizar esos div como tanto uno al lado del otro, uno debajo del otro, que ocupen el 100% del ancho y cosas por el estilo. Muy bien, vamos a ver el ejemplo aquí. No vamos a escribirlo nosotros por el momento, ya que lo vamos a dejar para la próxima clase que vamos a ver clases. Aquí vamos a hacer una prueba simplemente y vamos a ver que esto, todo lo que está en negro, es un div, es un bloque, ¿sí? Es un bloque dentro de HTML que contiene muchas etiquetas. Dentro de esa está un H2, que si ustedes se fijan, vamos a agrandarlo un poco. Contiene un H2 que es para el título London. Después un párrafo, que es este primer párrafo, que también es una etiqueta tipo block. Fíjense automáticamente, aunque esta etiqueta estuviese ahí pegadita, y le doy un run, se va a ver igual, porque es una etiqueta block, entonces la siguiente va a empezar abajo igual. Y la otra etiqueta P también debajo. Esta etiqueta div tiene algunas propiedades de estilo. Primero, un background color, que es negro. Y después tenemos un color de texto, que es blanco. Y después tenemos un padding, si se acuerdan que en la clase pasada vimos padding y margin. El padding es un margen interno de un elemento. Y le da esos 20 píxeles que hacen que tenga esa separación por los costados arriba y abajo. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero arriba tengo más separación que 20 píxeles y abajo también tengo más que 20 píxeles. En cambio aquí sí, se respetan los 20 y aquí el costado también. ¿Por qué es esto? Debido a que la etiqueta H2, por ejemplo, tiene su propio margin en la parte top que hace que tenga esta separación. Supongamos que le agregamos un style al London, al H2, y le ponemos que margin sea igual a 0 píxeles. Uy, perdón. Ahí está, margin. Perdón, le agregué una G de más. Fíjense que ahora sí respeta los 20 píxeles de aquí y los 20 píxeles de aquí. De igual modo, si nosotros quisiésemos abajo lo mismo, podríamos hacerle que esta etiqueta P, le hacemos un style y le hacemos un margin 2.0 píxeles. Apa. Y le damos run y fíjense que se nos achicó nuestro margen de abajo también. ¿Sí? Esto es para que aprendamos a que cada etiqueta es independiente de las demás, pero al estar contenidas, recuerden que heredan las propiedades de los estilos de sus padres. Por ejemplo, el color blanco que tiene la etiqueta div se aplica a todos los textos que estén dentro. Aunque P podría tener su propio color de texto, lo hacemos directamente en el div ya que queremos que todos sus textos estén blancos. Pero de igual modo que ya enseñamos antes, si yo le asigno la misma propiedad aquí adentro y le pongo que sea un green, por ejemplo, se va a poner en verde. Debido a que, a pesar de que hereda de su padre un color de texto,
tiene su propio atributo color y le da mayor importancia. Muy bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Es bastante breve, pero es importante aprender el uso de las listas y en este caso de div para entender que son etiquetas de bloque, ¿sí? Ya vamos a utilizarlo en mayor profundidad, vamos a darle mucho uso a los div. Como dije antes, cuando empecemos a utilizar Bootstrap, le vamos a dar demasiado uso, ya que lo vamos a utilizar incluso para hacer tablas, por ejemplo. Así que bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy, que lo puedan aplicar. Los invito a que sigan participando, que sigan viendo los videos, aprendiendo. Si llegaron hasta esta clase número 12, significa que han podido continuar en el aprendizaje y están en ese camino de llegar a ser programadores. Los felicito por eso. Yo continúo aprendiendo día a día. A pesar de que hace 15 años que trabajo de esto, la verdad que me encanta, me apasiona. Y como siempre digo, no es que sea difícil, no es que sea fácil, solo que hay que dedicarle tiempo y obviamente poner todo nuestro esmero para aprender de esta hermosa profesión. Así que bueno, los felicito por estar aquí y los invito a la clase del día de mañana, en la que vamos a ver clases, y que tengan un excelente día, tarde o noche.